La ciudad de Jericó es testigo de dos milagros grandísimos. El primero que podemos detectar en la palabra de Dios es cuando sus muros cayeron por la obediencia de los israelitas de darle 7 vueltas al muro de Jericó. Eso es un milagro que queda registrado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 20 que cuando Jesús llegó a Jericó, 2 personas ciegas, 2 ciegos, le empezaron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Los discípulos vieron esto como una interrupción a la agenda ocupada del Maestro. Los discípulos vieron esto como una interrupción en la tranquilidad y en la paz de Jesús. Muchas veces nosotros no podemos captar el momento, la situación o la forma en la que viene envuelto el milagro en el cual Dios va a ser glorificado. Ir detrás de Jesús, conocerlo a Él, siguiéndolo y buscando ser como Él, nos va a llevar en muchas ocasiones a momentos incómodos. Nos va a llevar en muchas ocasiones a situaciones que nos van a llevar a lamentarnos y creeremos que va a perjudicar nuestra vida. Sin embargo, creo que Dios, en medio de cualquier circunstancia y por más grande que sea el desastre, puede manifestar su gloria y su poder. Los discípulos lo vieron como una petición incómoda para el Maestro. Pero las citas divinas, por lo regular, llegan disfrazadas. Ellos hubieran pasado de largo, no hubieran escuchado o hubieran ignorado el llamado de esas personas. Pero si hubieran pasado de largo también a estas personas, hubieran ignorado también el milagro que Dios quería hacer, la forma en la cual Dios habría de manifestarse y demostrar su gloria y su poder. Cuando Jesús los mira, les llama y llegan a la casa donde está el Señor, sucede algo quizás ilógico o de una manera muy contradictoria a lo que nosotros pensaríamos que Jesús hiciera. Cuando Jesús se detuvo para contemplarlos y escucharlos, les hizo esta pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Esto sonaría ilógico. Pudiera ser una burla, pudiera ser un sarcasmo. Jesús, ¿no los estás viendo que están ciegos? No tienen vista y si han caminado y han gritado y han clamado delante de ti y vienen tras de ti, es porque quieren recobrar la vista. ¿Pero era necesaria esa pregunta? Me encanta la forma de actuar de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Jesús disipa todo concepto místico que hubiera de Él. Algunas personas creen que Jesús no tenía un cuerpo y que venía solamente en espíritu. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en las cartas de Juan que todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne y sangre no es de Dios. Jesús no era un espíritu. Jesús era un hombre como tú y como yo. Era una persona, era un ser humano. Era un Dios al mismo tiempo. Él es el único que tiene esa naturaleza, Dios y hombre. Pero cuando estuvo entre nosotros, dice la palabra de Dios que literalmente se hizo humano. Jesús no tenía eso que nosotros queremos ver en los falsos profetas o en los falsos apóstoles o en aquellos hombres charlatanes que siempre viven rodeados de misticismo. Porque eso nos atrae a nosotros, nos llama la atención, lo sobrenatural, que alguien nos hable de una manera mística y que adivine todo lo que hacemos o no hacemos. Sin embargo, Jesús le pregunta a los ciegos: ¿qué quieren que yo haga? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que ustedes desean? ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Ahora, esta pregunta está cargada de poder, de gracia y de misericordia. Jesús sabe que puede hacer lo que ellos le pidan. Qué maravillosa oportunidad de estar delante del Maestro y que Él pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Lo que tú pidas yo voy a hacer. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿No es obvio lo que quieren estas dos personas? Son ciegos, quieren la vista. Sin embargo, Jesús los forzó a definir con exactitud lo que querían de Él. Los hizo expresarlo con palabras. Los hizo hablar de su corazón y expresarlo con sus labios lo que ellos deseaban. Les hizo decir exactamente lo que querían que Él hiciera. Pero no era porque Él no supiera lo que querían, sino porque se quería asegurar de que ellos mismos supieran lo que querían. Este parece un juego de palabras, pero es una realidad muy cierta. Tú y yo muchas veces llegamos delante del Señor, creyendo saber lo que deseamos. Pero cuando viene la pregunta de parte de nuestro Padre, ¿qué es lo que quieres?, no tenemos definido qué es lo que nosotros queremos.
¿Qué pasaría si Jesús te hiciera la misma pregunta el día de hoy? ¿Qué quieres que haga por ti? Si en este mismo instante el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le responderías? ¿Sabrías con exactitud cuáles son los milagros, las promesas, los sueños, lo que Dios ha puesto en tu corazón para pedírselos? Muchos de nosotros nos encontraríamos con unas palabras muy cortas porque no tenemos definido realmente qué es lo que queremos. En algún momento, como lo hizo Dios con Salomón, le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Te puedo dar oro, te puedo dar el reino, te puedo dar la paz en tus enemigos, te puedo dar largos días de vida, pídeme lo que quieras, ¿sabes? Salomón respondió, quiero sabiduría. Me encanta esa respuesta de Salomón. Él sabía que en algún momento Dios le iba a preguntar qué es lo que quería y ya tenía en su mente y en su corazón definido lo que habría de pedir. Pero si nos vamos un poco atrás, en Proverbios, Salomón escribe y dice, mi padre me dijo esto y todavía lo recuerdo. Este fue el consejo de mi padre. Salomón, pide sabiduría. Ante todas las cosas, pide sabiduría. Y cuando tuvo el encuentro con Dios, él sabía lo que iba a pedir. No pidió la paz en el reino, no pidió riquezas ni honra, no pidió largura de días, pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Y Dios le otorgó la paz en el reino, Dios le otorgó muchas riquezas, porque sabía su propósito. Si Dios te preguntara en este día, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué le preguntarías? Perdón, ¿o qué le pedirías? La mayoría de nosotros no conseguimos lo que queremos, sencillamente porque no sabemos lo que queremos. ¿Cuántas veces Dios te ha preguntado qué es lo que deseas y no sabes qué responder? ¿Cuántas veces llegamos delante de su presencia y ni siquiera sabemos por qué vamos a pedir? Si la fe consiste en estar seguros de lo que esperamos, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, entonces no estar seguro de lo que esperamos es lo totalmente opuesto a la fe. Las oraciones inciertas, indecisas, creo que Dios no las escucha. Pero las oraciones con una convicción, con firmeza y con un propósito claro, Dios las habrá de responder. Algunas de nuestras oraciones tienen mucha pasión, tienen mucho deseo, tienen mucho fervor, pero quizá le falta lo más especial, lo esencial. ¿Cuál es el propósito de tu oración? ¿Qué es por lo que tú estás pidiendo? Mientras más fe tengamos, más específicas van a ser nuestras oraciones. Creo que Jesús era lo que quería enseñarles a esas personas ciegas, a sus discípulos y también a nosotros. Dime con todas las palabras qué es lo que tú quieres. Dime que estás seguro o estás segura de lo que me estás pidiendo. Cuando Esther entró a ver al rey Asuero, ya sabía lo que iba. Tuvo al pueblo ayunando y buscando el rostro del Señor 3 días antes, pero ella ya sabía lo que iba. Y muchas veces nosotros entramos al trono del rey y no sabemos qué es lo que queremos. Y cuando Él nos pregunta con todo su poder, con toda su omnipotencia, y nos dice, ¿qué es lo que quieres? Y no sabemos qué es lo que queremos, es una pérdida de tiempo. Necesitamos conocer y saber lo que Dios ha puesto en nuestros sueños, en nuestras promesas, las promesas de Él hacia nosotros, para poder llegar delante de su trono. Es por eso que no podemos orar basados solamente en nuestras ideas, sino que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para saber qué promesas le vamos a pedir a Él. También tenemos que analizar nuestro corazón, qué es lo que queremos, y llegar delante de nuestro Padre y pedírselo. Definitivamente creo que Dios hará milagros, proezas, señales. Si no las ha hecho hasta hoy en tu casa, en tu familia, en ti mismo, entonces empieza a pedir con exactitud qué es lo que tú quieres. A veces le robamos a Dios la oportunidad de responder a nuestras oraciones por lo imprecisas que son. No sabemos qué es lo que pedimos y por lo tanto tampoco podemos testificar ni darle la gloria a Dios porque no sabemos si respondió o no respondió, si fue casualidad o no fue casualidad. Te invito a que lo digas con todas las palabras. Estos 2 hombres ciegos respondieron, queremos recibir la vista. No le dijeron a Jesús, ¿qué no nos miras? ¿Qué no es obvio? ¿No te das cuenta cómo estamos? Jesús lo sabía, pero les dio la oportunidad de que ellos externaran en su corazón lo que tenían y ellos no tuvieron temor en decirlo. Y por esa valentía de decirlo con todas las palabras, queremos recobrar la vista, el Señor les dijo que el Señor les regresó la vista inmediatamente. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que quieres en tu corazón? Jesús todavía nos sigue haciendo la misma pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti?
¿Alrededor de cuál promesa estás orando? ¿Alrededor de cuál milagro estás caminando? ¿Cuál es el sueño alrededor del cual gira tu vida? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es la muralla que tienes que atravesar? ¿Cuáles son los muros que tienen que ser derrumbados? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es lo que estás enfrentando? Jericó se deletrea de muchas maneras. Si un ser amado tiene cáncer, se deletrea como sanidad. Si tu mejor amigo está lejos de Dios, se deletrea como salvación. Si tu familia se está destruyendo, se deletrea como reconciliación. Si tienes un sueño que va más allá de tus posibilidades económicas, entonces se deletrea como provisión. Pero sea lo que sea, lo tienes que deletrear claramente porque Jesús aún sigue preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? El propósito, la razón, la motivación por lo cual nosotros nos acercamos a Él es sumamente importante. Podemos mantenernos ocupados subiendo la escalera del éxito que olvidamos que no está apoyada en el muro de Jericó. Las prioridades eternas son eclipsadas por nuestras responsabilidades cotidianas, al punto que empeñamos el sueño que nos ha dado Dios a cambio del sueño, de nuestro trabajo, de nuestro ascenso, de nuestro estudio. Así que, en lugar de dar vueltas alrededor de Jericó, terminamos vagando por el desierto. Enfrenta tu Jericó y específicamente pídele al Señor que haga el milagro. Él lo sabe, Él lo conoce, Él sabe de qué tienes necesidad. Sin embargo, nos da la oportunidad de que lo expresemos con nuestro corazón. La respuesta a esta pregunta, tú la conoces. Jesús te sigue diciendo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Definitivamente, habrá diferentes Jericós que vamos a enfrentar. Habrá diferentes murallas que vamos a enfrentar, pero en cada etapa hay sueños que Dios desea que tú alcances. ¿Por qué no comenzamos aquí y ahora mismo? Define tu sueño, reclama tu promesa, deletrea con claridad tu milagro y empieza a clamar al Señor por ello. La mayoría no conseguimos lo que queremos porque no sabemos qué es lo que queremos. Así que en este momento, escribe en un cuaderno, en una hoja, usa una pluma o alguna aplicación y empieza a escribir cuáles son las metas de tu vida. Empieza a escribir cuáles son los sueños que deseas cumplir. Empieza a escribir las oraciones que Dios va a responder. Empieza a proclamar que ese Jericó va a ser derribado. Empieza a proclamar que el Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Empieza a decirle a tu Dios, a tu Señor, lo que deseas, y Él lo hará.